Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí están. Siempre demoramos un poquito en la conexión. Hola, Claudia. ¿Qué tal? Es que todos me han enviado. Acá está Julián. Hola, Julián. Buenas tardes. Hola Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a unirlo a Guillermo. A veces me cuesta un poquito esta parte, no sé por qué, pero luego de un ratito resulta. Buenísimo. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchás bien vos, Laura? Sí, perfecto, Yo perfecto. también te escucho perfecto. Guillermo Longhi activó el video, dice. A ver. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Julián? Hola Guillermo. Hola, ¿qué tal? Yo no te Bien, veo, bien. Guillermo. ¿Vos lo ves, Julián? Lo veo, yo sí lo veo, lo veo. Bueno, qué lástima que yo no lo puedo ver, pero lo importante es que ustedes lo vean y que se escuche bien. Bueno, no sé Bárbaro. si se escucha bien. ¿Se escucha ahí, Laura? ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí. Yo sí, vos lo escuchás, Julián, ¿lo escuchan todos? Yo escucho ¿Ambos? todo. Bueno, bienvenidos, escribanos, Guillermo Longhi, escribano, Julián Mantelli. Yo digo que hoy son los dos escribanos, los dos chicos más esperados por el notariado argentino. Todo el mundo esperando esta charla. Es así. Miren, ya 450 personas conectadas en segundos. Así que, bueno, en nombre de la escribana María Alejandra Castellón Arrieta, de la Junta Ejecutiva, Julián, muchas gracias por estar en esta tarde. Y están el vicepresidente del Consejo Federal Argentino y el asesor, uno de los asesores del Consejo Federal, a quien les doy la bienvenida. Y a Guillermo puntualmente le vamos a preguntar ¿qué es esto del requerimiento masivo de WIF y cuáles son las gestiones que ha venido realizando el Consejo Federal al respecto? Bueno, muy buena pregunta esa, Laura. Primero, bueno, buenas tardes para vos, buenas tardes para Julián y buenas tardes para todos los colegas y las colegas del país que nos están siguiendo por el canal de Instagram y todos los que lo van a ver en las plataformas del Consejo Federal donde va a quedar grabado. Eh, Nosotros estamos acá con Julián representando a la presidente del Consejo Federal, a la escribana María Alejandra Castellón Arrieta y a toda su junta ejecutiva que trabaja día a día y arduamente en estos temas que son fundamentales para el notariado. Y como vos dijiste, y antes de que Julián nos explique pormenorizadamente cómo llenar este formulario, es importante decir de qué se trata el formulario y cuáles son las gestiones que ha hecho el Consejo Federal con relación al mismo. Para comenzar, y como una breve reseña, porque sé que tenemos poco tiempo, decir que Argentina es un país que con todas sus dificultades se encuentra dentro de un mundo globalizado, y en ese mundo globalizado, la lucha
contra el financiamiento al terrorismo, el lavado de activos y la proliferación de armas de destrucción masiva es un tema fundamental. Y por lo tanto intenta mantener los mayores estándares a nivel normativo, a nivel control y punitivos que haya en el mundo. Argentina es miembro pleno de Gafi desde el año 2000. Gafi está fundado en el año 1989 y también Argentina es cofundadora de Gafi Sud, que luego se transformó en Gafilat y que nuclea 18 países de América del Sur, América del Norte y del Caribe, América Central. Todos estos organismos lo que buscan es elaborar medidas tendientes a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La UIF fue creada en mayo del 2000 y es un ente que trata de funcionar con autarquía dentro del Ministerio de Economía. Como parte, Argentina como parte de estas instituciones y la UIF como parte de estas instituciones mundiales, debe cumplir con sus requerimientos. Y dentro de los requerimientos está realizar consultas masivas de información a los sujetos obligados con fines estadísticos, tratando de armar lo que se llama la matriz de riesgo. Y este es el punto donde entramos los notarios, porque los notarios somos sujetos obligados y por lo tanto recibimos este cuestionario de UIF. Pero también es importante entender que hay otros sujetos obligados, como pueden ser los agentes inmobiliarios, los contadores, los remesadores de divisas, los clubes de fútbol, que también reciben estos cuestionarios con preguntas relacionadas a su actividad. Lo que es importante decir es que el Consejo Federal del Notariado Argentino tiene una excelente relación con la Unidad de Información Financiera, generada en el trabajo en conjunto que vamos realizando con ellos, que se ven en reuniones casi mensuales. Por lo tanto, el notariado argentino no se vio sorprendido, o los dirigentes del notariado argentino, no se vieron sorprendidos por este formulario o estas consultas, en virtud que fuimos convocados por UIF, fuimos invitados, y de hecho, el día 19 de septiembre pasado, la presidenta del Consejo, Alejandra, el vicepresidente primero, Juan, y quien les está hablando, y también el asesor, Julián, además de vicepresidente y secretario de Gobierno del Colegio de Ciudad de Buenos Aires, estuvimos invitados en UIF para tratar este tema, fuimos recibidos por su presidente, el señor Otero, Juan Carlos Otero, y por Elio Grillo y otros miembros de su gabinete, en donde tuvimos un intercambio respecto del formulario, de sus preguntas. Ahí expresamos nuestras opiniones y ese intercambio siguió en los días siguientes, vía mail, vía WhatsApp, llamados telefónicos, donde el Consejo Federal, el Notariado Argentino, planteó ciertas observaciones a cómo estaba armado ese formulario o cómo eran ciertas de sus preguntas, y en su gran mayoría, y lo va a explicar Julián, fueron receptadas por el organismo. No solamente eso, sino también lo que tiene que ver con el plazo de contestación del mismo. Podemos entender que, digamos, a todos los notarios, el llenar este formulario y contestarlo nos genera tiempo, trabajo, pero la realidad es que está en el marco de un requerimiento internacional y que además es muy importante saber que la Unidad de Información Financiera nos lo dice permanentemente, tiene muy alto prestigio a nuestra profesión, por un lado por la calidad del cumplimiento a los requerimientos que les hace y también por las respuestas a ese cumplimiento. Por último, y ya para dejarlo a Julián, es importante también decir, y tiene que ver con esto, que la República Argentina está bajo evaluación de Gafi, en un proceso que comenzó en febrero de 2023 y que va a terminar en marzo de 2024. Argentina fue visitada
por autoridades internacionales de Gafi y de Gafilat, y en esas reuniones estuvimos presentes representando al notariado junto con Julián. Y dentro de las evaluaciones que le están, la preevaluación que se está haciendo, en el mes de noviembre van a controlar que la UIF haya requerido esta información. Y finalmente, en el mes de febrero se va a hacer la evaluación in situ, donde el notariado también va a estar presente, va a estar respondiendo, como uno más de lo que ellos llaman las APNFD, que son actividades profesionales no financieras determinadas. Gafi lo que va a controlar de Argentina es que se cumplan con las recomendaciones que Gafi hace, y las actividades como el notariado, que son las APNFD, esas actividades tienen ciertas de esas recomendaciones sobre las cuales van a tener que responder. Pero bueno, ahora vamos, después de explicar un poco por qué tenemos que completar este formulario y que el Consejo Federal ha intervenido en parte en el control de la redacción del mismo, bueno, creo que lo dejamos a Julián, que es la estrella, y que nos va a decir cómo hacerlo. Adelante, Julián. Bueno. Gracias, Guillermo. Por favor. Gracias, Guillermo, por la introducción y bueno, para también darnos el espaldarazo desde tu lugar, como para decir que siempre en todos los órdenes de la vida hay apocalípticos y hay integrados. Yo creo que el notariado tiene que integrarse a los requerimientos del mundo y de nuestro país para poder estar en consonancia con el mundo. Entonces, resistirnos o enojarnos, a nadie le gusta tener que hacer un trámite más, llenar en este caso un formulario, cumplir con un requerimiento. Tampoco a nadie le gusta que lo agarren de testigo en un juicio, y sin embargo es una carga pública y hace al sistema republicano. Así que me parece importante que tomemos esto como criterio, y los escribanos también son, como dijo Guillermo, valorados por el lugar que ocupamos en la sociedad, la credibilidad que tenemos, y también que nos vengan a pedir esta información es un poco reconocernos de que estamos en el foco del negocio, en donde las partes intercambian, se asesoran y demás. Entonces, me parece que también es valorarnos y que nosotros tomemos ese norte, también nos ayuda a engrandecer la profesión, que siempre es bueno que desde todos los sectores gubernamentales nos valoren. Así que eso desde el punto de vista general. Yo voy a ir a lo práctico, a lo concreto, que es lo que todos nuestros escribanos streamers están escuchando para resolver esto. Digo algo muy mínimo de introducción, pero es necesario. Tengamos en cuenta que este formulario, a diferencia del que llenamos el año pasado, porque ya es la segunda vez que nos piden este requerimiento, obviamente es de otro año calendario. Este va a ser de mitad del 22 hasta la mitad del 23, porque es de julio a junio. La gran diferencia que tiene que ver con lo que se le pidió a UIF es que esta vez toma el criterio del reporte sistemático, es decir, que se va a hacer informe por registro. Vale decir, aquellos registros notariales que cuentan con 2 o más escribanos actuantes en él, tienen que hacer un solo reporte. Y esto es importante que lo tengan presente, porque primero el requerimiento llegó en forma masiva. Entonces, muchos adscriptos también lo recibieron. Y cuando digo lo recibieron, ojo con no hacer trampa. Y recibirlo es un aviso por mail, pero muchos el mail o no lo ven, o tienen un mail desactualizado, o se fue a spam. Entonces, el modo de comunicarnos con este organismo, como tantos otros, es a través del domicilio electrónico, constituido por el quit y la clave de acceso al sistema de la UIF, el mismo que utilizamos para el RCM. Entonces ahí vamos a entrar a la solapa de notificaciones y vamos a tener el link para poder empezar a llenar el formulario. Eso como aclaración es importante, porque cuando la UIF clarificó que es uno por registro, es decir, que se tiene que llenar
un solo formulario, aunque haya escritos, subrogantes, interinos, se le advirtió que había llegado a muchas casillas de los aspectos. Supuestamente el personal de UIF dijo que eso lo iba a corregir, pero detectó que había muchas cargas de lo que ellos llaman sujetos obligados, donde no se clarificaba la condición del escribano o les aparecían todos iguales. Entonces, sería bueno que aprovechemos a verificar los datos, ingresando con esta clave fiscal. Hay una parte que te permite actualizar datos, entonces para ir ver cuál es el correo electrónico que tenemos prefijado, y si estamos anotados como titulares, como adscriptos, como interinos, porque ahí hay diferentes opciones dentro del sujeto obligado. Dicho esto, los escribanos titulares que tengan adscriptos o subrogantes o demás, van a tener que reunir la información para llenar este formulario, no solo de las escrituras autorizadas por ellos mismos, sino también por estos otros colegas que actuaron en su registro, porque va a tener que informar todo. Segunda aclaración general, el formulario es online. Eso quiere decir que uno no lo puede llenar o bajar y llenar fuera de línea, o bajarlo y llenarlo en varias veces, o digo, hago la mitad el martes y lo termino el jueves. No se puede eso. Lo que hay que hacer es ir reuniendo toda la información para el día que nos decidimos a cargarla todo de una vez. Por eso es bueno tener el formulario en abstracto vacío, llamémosle, que vamos a ver la forma de hacerlo girar a los diferentes colegios o a través de un link o como fuere, pero el formulario vacío, llamémosle, para ir pensándolo fuera de línea y el día que nos sentemos, volcarlo todo de una vez. Como aclaración general, eso creo que es lo principal. Si me olvido de algo, después lo voy completando, pero la idea es ir siguiendo el formulario de preguntas. Hablando de preguntas, el número de preguntas está prefijado porque el máximo son 41 preguntas. 41 preguntas. Pero ojo, que alguno va a decir, no, pero yo contesté 37 o yo contesté 32. Eso tiene que ver con que al ser un formulario online, se van desplegando opciones de acuerdo a las opciones que nosotros mismos tildamos. Va a decir, si nosotros a la pregunta, ¿usted trabaja con contratos de mutuo? Si le ponemos que no, va a saltar a otra pregunta. Por ejemplo, ¿usted trabaja con fideicomisos? Otra vez ponemos que no y me salta a otra pregunta. En cambio, si yo a la pregunta de mutuos le digo que sí, me va a hacer una segunda pregunta relacionada con los mutuos, que es ¿qué cantidad de escrituras de mutuo hizo? Y otra pregunta más relacionada con los mutuos, que es ¿qué monto tuvieron las operaciones de mutuo? Estas dos preguntas no van a contestarlos aquellos que dijeron no hago contratos de mutuo. Entonces, ojo, cuando yo a veces en la asesoría recibo la pregunta y me dicen no sé qué contestar en la pregunta 26. Y yo por ahí que tengo el formulario impreso de memoria y le digo esto. Y me dicen, no, pero no es lo que me preguntan. Bueno, porque de acuerdo a lo que fueron contestando, se abren otras preguntas. Por eso digo que es bueno tener el formulario impreso en su totalidad y ir pensándolo offline. Y de paso, algunos será más ordenado que otro, pero puede hacer un cotejo. Yo soy escribano con 2 adscriptos, lo más probable es que lo haga uno de mis adscriptos y lo verifique yo o lo verifiquemos entre todos, pero siempre es bueno esa actividad doble de control. Bien. Empieza el formulario con la aclaración de que es solo para titulares, pero que tiene que informar la actuación de todos los intervinientes en el registro. También hace una aclaración que no está muy feliz en la redacción, pero que para eso estamos acá para aclararlo, que tiene que ver con los montos. Muchas veces nos va a pedir montos. Nosotros vamos a hablar de montos en pesos históricos. Es decir, no tenemos que hacer ninguna cuenta a la hora de llenar este formulario. ¿Por qué? Porque si nos preguntan sobre las escrituras de compraventa, que son las más habituales,
cuánto fue la totalidad de compraventas, yo voy a sumar todos los montos en pesos, independientemente de que haya tenido operaciones en dólares o en euros. ¿Por qué? Porque de cada escritura va a surgir la conversión. Si yo tengo una escritura de $100.000 en febrero y otra de $100.000 en julio, no voy a mirar el dólar de hoy. De la misma escritura va a surgir la equivalencia. Por lo tanto, la sumatoria va a ser de números históricos que ya contamos en nuestras escrituras, porque en cada caso fueron bases imponibles de los impuestos, con lo cual no hay nada que agregarle, y por ahí esa redacción un poco feliz de que habla de cuál es el tipo vendedor del dólar, etcétera, no hay que tenerlo en cuenta. Son los valores que manejamos todos y sin actualizaciones ni modificaciones de ningún tipo. Bien. Puede pasar las preguntas de los datos principales, que no hay nada que aclarar. En la pregunta 7, por suerte, receptaron nuestro pedido de hablar de escrituras, porque en algún momento del formulario se discutía todo lo que se va a ver con... Ahí se cortó un poquito. ¿Qué pasó? Se corta un poquito. ¿Vos, Guillermo, me escuchás bien o me ves bien? Ahora te escucho bien. Hubo un momento que se cortó, pero ahora ya se te escucha bien normal. Bien, perfecto. Empezar nuevamente con lo de escrituras, que es donde se te dejó de escuchar. Sí. Bien. Bueno, entonces, montos históricos de cada escritura sin ninguna actualización. Sí. Empezamos a preguntar la pregunta 7, que nos preguntan justamente la cantidad de escrituras con contenido oneroso. Acá nos tenemos que sacar el traje de abogados y escribanos y pensar que para la UIF la onerosidad tiene que ver con el intercambio de dinero. Sea dinero en efectivo, sea dinero por transferencia, sea criptodinero o criptomoneda, pero dinero. Porque desde el punto de vista jurídico, la onerosidad son muchos otros negocios que no le interesa puntualmente a la UIF, ¿sí? Entonces, cuando habla de escrituras, contenido oneroso, estamos pensando en aquellas escrituras que tienen alguna relación con el dinero. No es exactamente una contraprestación de dinero, porque, por ejemplo, una constitución de una sociedad, no hay contraprestación, pero sí hay una obligación dineraria respecto del aporte que se transforma en acciones. Ese criterio es el que tiene la UIF. Voy a poner a modo de ejemplo simplemente, pero puede haber muchos más, y después si nos quieren hacer preguntas, estaría bueno habilitarlo para que vayamos contestando. Son las compraventas, los créditos, es decir, los mutuos, las cesiones, y digo cesiones en forma genérica porque podemos pensar en cesiones de herencia, en cesiones de acciones, en cesiones de posición contractual, en cesiones de cuotas de una SRL, en cesiones de posesorios. Todo lo que tiene que ver con el negocio de la cesión onerosa está incluido acá. Pero también se nos mete por la ventana los fideicomisos, que son objeto de alguna pregunta, las cuestiones societarias con incidencia económica, y lo que podemos llamar los nuevos contratos sobre derechos reales, por ejemplo, una cesión de usufructo, una constitución onerosa de servidumbre o de derecho de superficie. Hay que pensarlo en forma amplia y pensar de la mano de los impuestos, digo yo, porque la onerosidad tiene que ver con eso. Por ahí voy a dejar afuera algunos contratos atípicos. Y a su vez, un típico contrato gratuito, que puede ser la donación, para la UIF, tiene un contenido económico si hay una entrega de dinero. Si Guillermo le dona a Laura $1.000.000, eso es objeto de análisis por parte de Laura. Estaría dentro de estas escrituras, porque le interesan movimientos dinerarios que podrían ser eventual objeto de discusión o análisis de la prevención del lavado de activos. Entonces, la primera tiene que ver con cantidad de escrituras. Yo voy a hacer una sugerencia casi de como se ve en la televisión cuando nos enseñan a cocinar una receta. Yo tengo el índice de escrituras hecha en Excel, ¿no? Entonces, ¿qué hice?
agarré el Excel, que lo tengo del año, no sé, hace como 15 años, agarré las escrituras de julio del 22 al 30 de junio del 23 y me aislé un archivo con todas esas escrituras. Entonces, en el buscador lo ordené por el tema de escrituras y, por ejemplo, desprecié todos los poderes, los saqué del listado, saqué todo lo que eran actas notariales. Entonces, de todo ese cúmulo de escrituras, me fueron quedando las más gruesas relacionadas con negocios. Entonces, de ahí hay que empezar a hacer un pulido o un peinado extra, sacando las que no tienen un contenido económico en sí. Y ahí ya tenemos el número de escrituras. En un Excel hasta me da el conteo, no las tengo que contar yo una por una, porque surgen de ahí. También lo recomiendo, no sé si ustedes lo hacen de esa forma, porque hay algunos que utilizan algún programa especial, algunos lo hacen online, etcétera, pero me parece que lo del Excel es muy útil porque tenés el número de escritura, la cantidad, los nombres, y nosotros ponemos el monto y los impuestos que pagan. Entonces después hago una sumatoria del casillero de los Excel y me suma todas las compraventas, por ejemplo. Pero bueno, eso es para tirar una idea, podrían ser otras. Me parece que esa es práctica. Pregunta 8 es polémica. La pregunta 8 es polémica porque nos piden los honorarios que percibimos por las escrituras con contenido económico. Si ustedes se fijan, algunas preguntas tienen un asterisco y eso quiere decir que son de contestación obligatoria. Esta, por suerte, no lo es y tiene una lógica porque originariamente era obligatoria y le hicimos notar, con mucho respeto, que afectaría el secreto fiscal. Entonces, esto, el notario que quiera contestarlo, lo contesta. El que no quiera contestarlo, pasa a la siguiente pregunta y no va a tener problema en el formulario. La pregunta 9 ya nos pide un monto dinerario relacionado con la pregunta 7. Es decir, nosotros le dijimos, hicimos 300 escrituras con contenido económico, ahora nos dice, de esas 300, díganos el monto. Vale decir, yo tengo una compraventa de 10 millones y una donación de dinero de 4 millones, son las únicas dos escrituras que hice. En el casillero cantidad pongo 2, y en el casillero monto voy a poner 14 millones, porque es la suma de los dos montos que involucran esas dos escrituras que cité en la pregunta 7. En la pregunta 10, me pregunta transacciones en efectivo, otra vez relacionada con las que informé con contenido económico. Supongamos que yo dije que tengo operaciones por 14 millones. Ahora la pregunta es más purista. De esos 14 millones, ¿todas se hicieron en efectivo ante usted y vio el dinero? ¿O hay alguna que se hizo por transferencia, por pago en cheque, o quedó un saldo? Bueno, acá es donde vamos a discriminar y por ahí vamos a decir, de los 140 millones, 120 fueron en efectivo y 20 en otra forma de pago. Acá nos pregunta estrictamente por el efectivo. Cuando habla de efectivo, no es solamente efectivo ante el notario, sino constancia de efectivo. Por ejemplo, hay algunos colegas que redactan la venta se realiza por 10 millones de pesos que recibió de manos del comprador el dinero en efectivo antes de ahora. No importa que no lo está viendo el escribano, pero fue en efectivo esa operación, entonces la tengo que informar en efectivo. Quiero hacer la salvedad de que esta pregunta 10 tiene que ser igual o menor a la pregunta 9, porque la incluye. Es decir, en la 9 contesté un monto total y ahora exclusivamente en efectivo. Nunca podría ser superior la respuesta de la 10 respecto de la 9, porque en efectivo es una parte o todas. La mayoría de las veces se hacen en efectivo. La 11 casi me animo a decir que el 99% de los escribanos vamos a contestar 0, porque nos pregunta el volumen operado en transacciones con activos virtuales. Esto es, si hicimos una compraventa con bitcoins o con Ethereum o una cesión de alguna otra moneda digital, que por lo que me llega a mí en los comentarios de colega y el mundo real, llamémosle, no las hay todavía, aunque estamos preparados para el día que llegue
para enfrentarnos a ellas y darle un tratamiento jurídico, tributario y demás, pero va a haber muy pocas. Si ustedes tuvieran esas operaciones, pondrían 1, 2, 3, 4, les está pidiendo concretamente el monto del dinero que representan esos criptoactivos. Salto la pregunta 12, es escrituras de compraventa de inmuebles. Primero me pregunta si trabajo con compraventa de inmuebles, la mayoría vamos a poner que sí. No, después nos pregunta la cantidad de operaciones y después el monto. Es decir, otra vez estamos peinando el número general que hablamos antes. En la primera eran todas las escrituras con contenido económico. Ahora, dentro de esas escrituras, las compraventas de inmuebles. Ahí ya no voy a sumar ni las cesiones de herencia, ni los mutuos. Acá me concentro en los inmuebles. Me vuelve a el monto de esas operaciones de compraventa de inmuebles, el número que va a ser la sumatoria. La pregunta 5, ahí hago el subrayado de, yo tengo una operación de 15 millones que ahora se pagan 10 y 5 millones en 5 cuotas. Lo que tengo que informar son 15 millones, porque la operación es por 15 millones. No importa que quedó un saldo. Acá no me pregunta si se canceló, si hay deuda. O sea, todo eso que nosotros tenemos en nuestra cabeza, porque por ahí hicimos la escritura y la tenemos presente, no es objeto de este análisis. Acá hay una transferencia por 15 millones. Si le falta pagar, si hay cuotas o lo que fuere, no nos pregunta con tanto detalle. La operación se informa por el total, en este caso. La pregunta 15, tratamos de pulirla, le dimos opciones y demás, pero a veces no es tan fácil hacer entender con diferentes cabezas. O sea, yo tengo mucha, digamos, apertura mental, por decirlo de algún modo, por el mundo tributario. El mundo tributario tiene sus propias reglas, sus propios sistemas, y a veces yo me siento duplicado cuando soy escribano como sujeto que sabe derecho, y cuando analizo tributariamente que a veces la realidad económica no coincide con las estructuras jurídicas, y lo que el derecho tributario llama compraventa no es lo que exactamente es una compraventa desde el punto de vista de los derechos reales. Entonces, acá yo me pongo el traje de tributarista y digo, pensemos la pregunta 15 de operaciones con sociedades con contenido económico en forma amplia. ¿Por qué? Porque yo diría que la típica operación económica de sociedades podría ser una cesión de acciones. Ahí no tengo duda. Pero una constitución de sociedad, la onerosidad está muy discutida. Estamos transformando un patrimonio con un interés común. Sin embargo, nos pide que le informemos las constituciones, los cambios de accionistas. ¿Qué es un cambio de accionista? Una cesión. Pero a su vez una cesión puede ser onerosa o gratuita, con lo cual ahí me entran un universo más grande. Los aumentos de capital sí los puedo entender más con la onerosidad, porque hay un negocio de aporte y de crecimiento del capital de alguna forma. Transformación, fusión, escisión, regularización, adecuación de entidades extranjeras. Ahí lo veo por el lado del balance que se necesita para el artículo 124 de la adecuación de sociedades, y ese balance arroja un contenido económico indudable. Entonces, hay 835 personas. Sí, exactamente. Primero nos pregunta si hacemos operaciones con sociedades. Después nos abre el campo de la cantidad de operaciones con sociedades, o sea, ahí vamos a hacer la sumatoria de esas escrituras que dijimos que hacemos, en forma amplia. Y en la siguiente pregunta 17 me pide el monto de esas operaciones. Entonces hoy voy a agarrar los montos del capital de las constituciones, los montos de las acciones, los montos de los aumentos, el monto de la sociedad nueva adecuada por el 124, que antes es extranjera y ahora adoptó la ley argentina. Todos esos montos sumados es el número que me pide en la pregunta 17. Es decir, acá yo voy a recomendar que lo piensen cuidadosamente y en forma amplia. ¿Qué son los negocios societarios con contenido económico? Mucho más del concepto nuestro de la onerosidad con la contraprestación sinalagmática que tenemos más como escribanos en la cabeza. Pregunta 18, más fácil que vamos a mutuos, si trabajamos con mutuos, si
Si le contestamos que no, saltamos otra pregunta. Si le contestamos que sí, nos pregunta la cantidad y nos pregunta el volumen operado. Es decir, cuántas escrituras de mutuo y cuánta plata se prestó. Acá tengan en cuenta, sobre todo los escribanos de bancos o que tienen relación con financieras, mutuo e hipoteca están relacionados, pero podemos tener una hipoteca con el mutuo en la misma escritura, que es una sola, o podemos tener un mutuo por un lado y la hipoteca por el otro. No dupliquemos si lo hicimos en momentos diferentes. Es una sola operación, no son dos. Bien. Pero acá las hipotecas entrarían sin lugar a dudas. En la pregunta 21, Bien. también, otra vez, la idea de apertura mental. Fideicomisos. ¿Trabajo con fideicomisos? Sí, no. Si mi respuesta es sí, en la siguiente es la cantidad de operaciones y la aclaración dice escrituras que registran contratos de fideicomiso. Otra vez tenemos que pensarlo en forma amplia. El contrato de fideicomiso es el que hizo nacer la fiducia, pero a su vez de ese contrato se derivaron la obligación de transmitir un patrimonio fiduciario, lo que llamamos el aporte, pero también los contratos, que pueden ser una adhesión a un fideicomiso, una cesión de posición contractual, o lo que es el cierre del fideicomiso inmobiliario, que es la adjudicación al fideicomisario. Todo ese cúmulo de operaciones en las que se transmite riqueza le interesan al organismo para hacer un análisis estadístico. Tengamos presente, y hago un paréntesis, todo esto sirve para la estadística. Esta estadística le sirve para mejorar los mecanismos de control de la misma unidad de información financiera, punto número 1. Segundo, para compararlos con el año anterior. Tercero, para proveerlos a la GAFI y al GAFILAT, que son los organismos superiores, en el cual por ahí puede haber un requerimiento igual en Brasil o otro en España, y hacer un valor de, por ejemplo, estoy casi seguro de que si comparamos Argentina con España, Argentina tiene un 90 y pico % de operaciones en efectivo y España debe tener un 2 o 3%, con lo cual hay diferencias, y a la hora de buscar horizontes es donde nuestro país queda un poquito más desenfocado, y por eso después no nos ponen las mejores notas en la GAFI o en el GAFI. Claro. Y Julián, sí. En el caso del fideicomiso, si solo hicimos ahora en esta etapa las adjudicaciones o compraventas, objeto de ese, ¿también lo declaramos dentro de fideicomiso o dentro de compraventas? Yo creo que la adjudicación, en virtud de un costo integrado o de una cesión o lo que fuere, o de una adhesión misma, iría como objeto de los fideicomisos y no como compraventa, porque la compraventa sí es un contrato muy estrictamente definido. Acá, al tener separadas las preguntas de compraventa y de fideicomiso, yo entiendo que va en la parte de fideicomisos. Y ahí tenés un criterio que en la adjudicación hay un valor costo. Ese es el valor que a la hora de, cuando nos pregunta, en la pregunta 23, el volumen operado en los fideicomisos. Si en el contrato base de fideicomiso hay una previsión, ese es el número. En las adhesiones y en las adjudicaciones está el valor costo cerrado. Pero si ese fideicomiso otorgó ventas por un lado y otros se finalizaron por adjudicación, declaramos en fideicomiso las adjudicaciones y las ventas como ventas. Bien. Las compraventas que haga un fideicomiso las informé en las preguntas de adelante, me acuerdo que eran las 7, 9, 10, por ahí. Bien, sí. Que no entran en la categoría compraventa, irían dentro de la categoría fideicomiso con contenido económico. ¿Sí? Perfecto. Un cambio de fiduciario, por ejemplo, no va a tener contenido económico y no la asumo. Entonces, ahí diferenciamos. La pregunta 24 es un poco abierta y es la que nos va a traer más dolor de cabeza. Porque en la pregunta inicial nos dice operaciones
con otros derechos reales transferidos onerosamente. Si yo me quedara con eso, sería una pregunta bastante cerrada, porque nuestro sistema de derechos reales es cerrado. Entonces, ¿qué me... La cesión de usufructo, la cesión de superficie? Sin embargo, en los ejemplos me dice registro de donaciones. Entonces, Claro. a la pregunta, los funcionarios nos dijeron, no, bueno, porque en realidad hay un derecho de propiedad en el dinero que se obtiene en virtud de la donación de ese dinero. Entonces yo quiero que me contesten acá aquellos que no obtuvieron el dinero ni por una compraventa, ni con un fideicomiso, ni por una sociedad. ¿Por qué razón obtuvieron este dinero? Entonces acá quieren que le pongamos las donaciones de dinero, las de usufructo, locaciones de obra, es decir, todo lo que es oneroso y me queda fuera de los ítems estrictos, llamémosle, o nominados. Bien. Entonces, acá hay un ejemplo que es, bueno, ya lo dije, las donaciones de dinero, las sesiones de usufructo, etc. Cuando nosotros ponemos que sí a la pregunta 24, que es de otros derechos transferidos, me abre la pregunta 25, que digo que es la más abierta de todas, porque me pide que le aclare. Y la aclaración va, el tipo de contrato, 2 puntos, la cantidad de escritura, punto y coma, Ajá. otro ítem, 2 puntos, la cantidad de ese segundo ítem, punto y coma, tercer ítem, y así. Hay un ejemplo que pusimos ahí, donaciones de dinero, 32, sesión de usufructo, 2.7, punto y coma, puedo poner, no sé, contrato de locación de obra inmobiliaria, 1, y así. O sea, esta es la más amplia y la que nos va a llevar más trabajo a hacer. Por suerte no nos piden los montos en esta. La 26 se responde fácilmente, le explicamos que los escribanos y menos los registros no podemos tener otra jurisdicción que la que nos toca. No hay sucursales para los escribanos, sin embargo, como los funcionarios tienen un criterio amplio de los sujetos obligados, dice, bueno, no, yo les pregunto esto porque por ahí un banco puede tener 5 sucursales. Bueno, pero una escribanía no puede tener sucursales, así que le vamos a contestar. Guillermo va a contestar Provincia de Buenos Aires, Laura va a contestar Entre Ríos y yo voy a contestar CAP. Acá somos bien federales. La pregunta 27 es la de los clientes, cantidad de clientes. Acá otra vez sáquense el traje de escribano, por eso hoy vine sin corbata, y lo que decimos es, cliente es todo aquel que viene a la escribanía y me llena la planilla de datos y firma la escritura, con, obviamente, la depuración de que un cónyuge no es cliente, a pesar de que es comparable. El cónyuge no es cliente porque vino a dar un asentimiento, pero el vendedor y el comprador son los dos clientes en el sentido de la definición del artículo 21 de la resolución de AFIP, de UIF. ¿Qué quiero decir esto? Pongámonos los anteojos de la UIF de que es un cliente, porque entre nosotros tres estamos hablando, los tres escribanos del ejercicio, sabemos que el vendedor no es nuestro cliente. No nos eligió el vendedor, nos eligió el comprador, que es nuestro verdadero cliente. En todo caso, el vendedor podrá ser un requirente del servicio, pero no es nuestro cliente en sentido estricto jurídico. Sin embargo, para la UIF sí es un cliente. Entonces, claro, al evaluar clientes, yo voy a tener en cuenta aquel número de escrituras con contenido económico. Supongamos que yo contesté que son 100. Mínimamente, 2 clientes, si contesté 100 escrituras económicas. Después podré empezar a depurar y decir, bueno, no, porque el vendedor fue 10 veces la misma sociedad. Entonces, aquí en vez de tener 200 clientes, tengo 190, porque se repite y es un mismo cliente a pesar de que haga más operaciones. claro. Después, el cliente, la persona humana o la sociedad. Obviamente, si el vendedor es la Estrella Sociedad Anónima, aunque venga representado por Juan Pérez, yo no tengo 2 clientes, yo tengo cliente de la Estrella Sociedad Anónima. Juan Pérez no es mi cliente, en realidad es el representante legal del cliente que es la Sociedad Anónima. ¿Sí? Porque después, cuando abre la pregunta, la primera es cantidad siempre, cantidad. Cuando
se abre la pregunta, la pregunta 28 me pregunta cuántos de esos clientes son personas humanas. Entonces, supongamos que yo contesté 190 en clientes totales, acá voy a poner 30 150 son personas humanas. En la siguiente pregunta me dice cuántas son personas jurídicas. Y no hay otra categoría que no sean humanos o jurídicos. Por lo tanto, acá sí tener la viveza matemática de decir, si yo contesté 180 en la 30 en la de sociedades, tengo que poner 150 en la de personas humanas, porque me tiene que sumar lo mismo. O sea, entre los dos no hay una tercera categoría, no preguntaba. A diferencia de lo que sí pasaba en los montos de escrituras, que pregunta total y las de efectivo, pero no nos dice cuántas bancarias, cuántas, no. La pregunta 30 me dice cantidad de clientes residentes en Argentina. Entonces, de esa totalidad, otra vez voy a tener un número seguramente muy grande. Si yo contesté 180, supongamos van a ser 175 residentes en Argentina. Acuérdense, el residente en Argentina es el que le paga impuestos a la Argentina, es decir, el que tiene un quit o un quil y un domicilio en Argentina. ¿Quién va a ser un residente del exterior? Que es la pregunta siguiente, la 31. Un residente del exterior va a ser el que tenga un CDI o directamente una sociedad extranjera. Y si son vendedores, sabemos que tenemos que hacer la consulta de la FIP, con lo cual lo vamos a tener más o menos presente. Si son compradores, por ahí nos acordamos del comprador porque vino a invertir en la Argentina y lo asesoramos y no habla bien nuestro idioma o no conoce mucho las calles, qué sé yo, pero ahí aclaramos cuáles son los clientes del exterior. Entre los dos, a ver, me suma la totalidad de clientes residentes argentinos y residentes del exterior o fuera de la Argentina. Porque también está redactado medio raro. Dicen residentes en Argentina y no residentes en Argentina. La pregunta 32 me pregunta cuántos clientes PEP tengo, o sea, personas expuestas políticamente. Acuérdense que estas son las que le hacemos declarar que son PEP y nos dicen por qué son PEP. Por ejemplo, porque es un secretario de Estado, o porque es ministro de Agricultura, o porque es la esposa del rector de la UBA, por ejemplo. Una cantidad me pide ahí, cantidad de clientes que son PEP. En la 33 me dice cantidad de clientes que son sujetos obligados. ¿Se acuerdan que a los sujetos obligados yo le tengo que pedir la constancia de inscripción y la declaración jurada de que están cumpliendo? Entonces, si viene Laura acá a la ciudad de Buenos Aires a firmar una escritura ante mí, yo sé que ella es escribana, entonces ella me va a declarar que es sujeto obligado de la UIF, me va a traer la constancia y yo voy a dejar constancia que, declarado juramento, que está cumpliendo con sus obligaciones. Acuérdense que no solo los escribanos somos los sujetos obligados, también los proveedores de seguros, los contadores de auditorías, las empresas, las empresas de juegos de azar. Hay un montón de cúmulo de sujetos obligados que están en el artículo 20 de la Ley 25.246, entre los que también los escribanos. Eso es la 33 de sujetos obligados. A partir de la 34 son las preguntas nuevas, o sea, la versión 2023 del formulario. Si nosotros nos retraemos al año anterior, cuando llenamos la primera versión, se terminaba ahí el formulario. Ahora nos agregaron, se ve que le tomaron el gustito y nos agregaron una serie de preguntas. Estas preguntas hay que pensarlas un poquito y contestarlas creo que fácilmente. Primero me dice cuál es la cantidad de empleados que tiene la escribanía. Esa creo que es fácil, sobre todo que aclara que no se tiene que tomar al mismo escribano como sujeto obligado. Es decir, que solamente los que sean empleados y no escribanos. Aunque, claro. No sé, empleados. O sea, acá no tengo nada que aclarar, que son los empleados registrados en el sistema que trabajan para la escribanía. ¿Sí? Y si tuviste empleados por un periodo y después ya no tuviste más, o tuviste, por ejemplo, en julio
agosto y después no tuviste más. Acá te está preguntando toda la información del periodo de julio 22 hasta junio 23. O Yo creo que si sea en que sí, ese periodo vos tuviste un empleado registrado, lo tenés que poner. Si después perfecto. y tomaste a otro, pones dos. A pesar de que en este momento por ahí no está ninguno de los dos o está un tercero. Claro, Pero bien, hay dos personas involucradas como empleados de la escribanía. bien. En la pregunta 35 me pregunta, me dice, ¿cuál es la cantidad de empleados involucrados en las tareas de prevención de lavado de activos? Nuestra actividad, y nosotros lo tenemos clarísimo, y todos los que nos escuchan, escribanos también, es instituto personal. Los escribanos Sí. no pueden delegar, salvo algunas cuestiones de administración Ujú, o tareas, ¿cómo decirle? De organización, sí, de organización administrativa, de redacción. sí, La fe pública, el Estado la dimana en nosotros como funcionarios y nosotros vemos al vendedor, vemos al comprador, escuchamos lo que nos dicen, redactamos conforme a su voluntad. Entonces, casi que esta pregunta no se adapta a nuestra vida cotidiana. De todas formas, bien. por ahí para algunas escribanías muy grandes sería bueno que si tienen trato con los clientes, por ejemplo, hay alguna escribanía muy grande de banco acá en Ciudad de Buenos Aires que hasta que llegan a ver al escribano, por ahí el día de la firma o una vez antes, siempre trataron con el oficial mayor. Entonces el oficial mayor le recibió el DNI, sacó una fotocopia, le hizo llenar los datos, le dijo, vos pagás ITI o pagás celulares, querés hacer reemplazo, todo eso. Todo ese trabajo con el cliente, que es el primer acercamiento que nos puede hacer detectar una situación de lavado de activos, ahí sí tendríamos que poner a este empleado. Yo, por ejemplo, en mi escribanía somos 3 escribanos y 5 empleados. De los 5 empleados, casi ninguno tiene este trato personal. Claro, Yo trato, y mis adscritos lo mismo, de ver al vendedor, ver al comprador, pedirle los papeles. Entonces, yo voy a contestar 0 en esta pregunta, a pesar de que por ahí claro, puse empleados. Habrá otros que dicen, no, quiero que alguno de los empleados se ocupe de este tema. claro. A ver, también un paréntesis. Esto para las grandes empresas, para los bancos, para las financieras, por ahí tienen empleados específicamente dedicados, que es la siguiente pregunta. Me dice, la pregunta 36. ¿Cuál es la cantidad de empleados con dedicación exclusiva a la prevención de lavado de activos? Acá sí me animo a decir que ningún escribano va a tener uno exclusivo, porque mínimamente va a tener el teléfono, va a llenar el libro de firmas, va a poner sellitos. No creo que solo hagan esto, que por ahí el Banco Santander o el Banco Itaú tiene todo un plantel de 15 empleados Claro. dedicados solo a la prevención de lavado de activos. Pero bueno, Julián, lo dejo creo abierto. creo que ellos están en esa figura que ya entendieron que no tenemos, que es la del oficial de cumplimiento. Me parece que gira un poco alrededor de eso. Exactamente, exactamente. El oficial de cumplimiento somos nosotros. Exacto. Entonces, la 36 ya la comenté, que es esto, que casi todos vamos a poner 0. La 37, ojo, no equivocarse en el cartelito que vamos a contestar, nos Mm, preguntan sobre cuál de controles y procedimiento relacionado con la prevención del lavado de activos. En la resolución 21 ya se hablaba, y se sigue hablando porque está vigente, de la obligación de tener un manual. A ver, mm, los escribanos somos muy ordenados y tenemos ya un criterio de cómo trabajar. La mayoría tiene una planilla de datos, guarda una copia del DNI, abre una carpeta con un color, no sé, para tales operaciones y con otro color para otro, las numeran algunos, las ponen en caja otro, digitaliza todo uno, otro lo... Ay, se cortó. Sí, Eh, se fue un poquito, Guille, ¿vos Julián. estás ahí? Sí, Ah, sí, ¿me escuchás? sí, sí, te escucho. Bueno, O sea que es el de Julián. mientras que Julián se conecta
Y para que no quede un bache, Julián habló de lo positivo que sería trabajar con el formulario ya impreso al lado y Sí, tenerlo trabajado antes de poder entrar en el sistema a contestar. Y desde el Consejo Federal se envió en estos días a todos los colegios una nota donde se explicaba de este cuestionario masivo y a su vez se hizo mención de que teníamos el formulario y fue enviado a cada colegio como archivo adjunto. Es decir que puede ser que los colegios lo circulen entre sus colegiados y así puedan trabajar tranquilamente con el formulario. Después, bien, otra cosa que es importante contar, y más que nada no en lo que estaba explicando Julián, sino en la parte de trabajo desde el Consejo, de todas estas preguntas, que son muchas, hablamos de 39, 40 preguntas, se hicieron observaciones no menos que en, yo calculo que 15 preguntas, ya sea que se pidieron que se omitan, que se pidieron que se reformulen o que se hagan aclaraciones. Y diríamos que en el 90% de las observaciones que hicimos, WIF hizo lugar y las modificó. Es más, ustedes habrán visto que a muchos les llegó un formulario y después cambió, porque justamente hubo unas 2 preguntas finales que se le pidió a WIF que las modifique y a último momento, a pesar que había mandado, las modificó. Bueno, después también respecto de que se contesta solamente, se hace una contestación, una respuesta por registro, independientemente de que surge del formulario, se le pidió a WIF que nos envíe una nota dirigida al Consejo Federal donde específicamente lo aclare. O sea que está dentro de la documentación con la que cuenta el Consejo Federal la aclaración de WIF, que es solamente una respuesta por registro, incluyendo al titular y a todos los adscriptos que hayan intervenido en ese periodo. Bueno, son algunas de las cosas. Después, obviamente, bueno, Julián seguramente ahora se va a conectar, pero sí, agradecerle a él su trabajo, porque como asesor del Consejo está presente en todas las reuniones y recibiendo nosotros la información de WIF, se la giramos y él automáticamente al otro día nos está haciendo la devolución para que podamos transmitir a las autoridades de WIF cuáles son las inquietudes del notariado. Y algo que pensaba decir al final, pero bueno, lo comento ahora, es que no es el único tema que se está trabajando con WIF en conjunto, sino que se están trabajando otros temas porque la normativa que rige al sujeto obligado notario, digamos, Gafi pide que se adapte, que se modernice a un criterio que tiene ahora la UIF, que es el enfoque basado en riesgo. Antes nosotros teníamos un criterio que se llamaba normativo y ahora se pasa a un criterio de enfoque basado en riesgo, en el cual, entre otras cosas, los notarios vamos a tener que sectorizar a los clientes, como dicen ellos, en alto, mediano y bajo riesgo. Bueno, una serie de cosas así. Pero acá está apareciendo Julián para terminar con el cuestionario. Ahí volví. ahí, No sé qué ahí pasó. está, Estuve Por haciendo todo, perfecto. no me dejaba ingresar. Bueno, No, no sé, no podía, pero siempre pasa que se demora en ingresar. Ahora no los veo a ninguno de los dos. ¿Ustedes lo ven? no los veo. Sí, sí, te vemos a vos. ¿Ustedes se ven? Bueno, entonces adelante, Julián. Bueno, estaba con la pregunta 37, que es la del manual de procedimientos, y Sí, decía, sí, sí. pregunta, casi siempre los escribanos no tenemos escrito el manual, pero sabemos una forma de trabajar. Entonces, la pregunta es medio tirada de los pelos, pero nos pregunta si contamos con políticas o procedimientos escritos en un manual. Justamente nos pregunta eso. Entonces, las respuestas posibles son: sí, tenemos un manual, que es claro. Sí, tenemos un manual, pero debemos mejorar la claridad. La tercera, ¿vieron cuando los profesores quieren ayudar a los alumnos? Y dicen, bueno, la tercera por ahí es
la que tenemos que contestar, que es si utilizamos el vademecum o la información brindada por nuestros respectivos colegios notariales sobre cómo actuar. ¿Sí? Esa es la tercera, por ahí es la que más nos conviene. La otra respuesta es no, actualmente no tenemos manual, pero estamos trabajando en su desarrollo, y la otra es directamente no contamos con manual. Ahí cada uno sabrá qué contestar de acuerdo a cómo trabaja en su oficina. Esa es la pregunta 37. La 38 me pregunta, si bien no es una obligación normativa, ¿todo el personal de su oficina ha leído el manual? ¿Hay constancia de ello? Bueno, esta está relacionada directamente con aquella pregunta de si los empleados tenían manejo de estas cuestiones. Y las respuestas posibles son: tenemos un manual, el personal lo conoce y existe constancia de ello. En realidad es bastante tirado de los pelos esto en una escribanía. Claro. Porque en un grupo que por ahí hay 500 empleados, de esos 500 empleados los mandan a hacer un curso, los mandan a leer un PDF y después les hacen llenar una declaración jurada de que leyeron el PDF, saben cómo actuar frente a un cliente que viene a depositar $200.000, ese tipo de cosas. En las escribanías no hay tanto de este tipo de actividades. Yo contestaría no aplica, sobre todo porque es concordante con, no cuento con un personal exclusivo para hacer esto. Claro. Pero otras opciones que cada uno podrá analizar. La 39, estamos terminando. ¿Cuál de las siguientes tecnologías o sistemas informáticos maneja para prevenir el lavado de dinero? Y esto también es muy, muy bancario, muy de empresa. Software de acciones sospechosas, herramientas de análisis de comportamiento, plataformas de monitoreo. Todo eso me parece muy sofisticado para el mundo notarial. Hay una opción que a mí me parece razonable, que son: utilizamos sistemas básicos como el Excel u otros similares. Por esto que les decía, yo tengo el índice de escritura en un Excel. Otro utiliza el sistema, no sé cómo se llaman los sistemas comprados, Protocol o alguno de esos, y otro similar. Y si no, si somos bien humildes, podemos decir: tenemos solo registros en papel. O sea, hacemos mano y las mandamos todavía como las cartas de amor. La pregunta 40, ojo al contestarla, creo que es la más peligrosa, porque me pregunta: ¿ha tenido alerta de operaciones inusuales durante el periodo consultado? Ojo que las inusuales están definidas en la resolución 21 y son las que, sin llegar a ser sospechosas, tienen un índice de alejamiento de lo que es el perfil económico del cliente. Entonces es como que nos hace ruido, pero no tanto ruido como para denunciarlas. Entonces, ojo con esta respuesta, porque es muy vidriosa. Yo, en lo personal, siento que un escribano que no es un especialista en lavado de activos, no sé si va a poder distinguir tan claramente una inusual de una sospechosa. O sea que la respuesta de acá a mí se me va. Si tuve una sospechosa, la denuncié. Si no tuve sospechosa, no la denuncié. Inusuales es como que está ahí a caballo, a punto de convertirse en sospechosa. Yo ya analicé mi Excel y creo que voy a contestar que no tuve ninguna. No tuve ninguna. ¿No hemos tenido alertas? ¿Esa? ¿Cómo? Esa que dice no hemos tenido alertas de operaciones. No hemos tenido alerta de operaciones. No, ninguna. Bien. Y ahí termina el formulario. Así que no es tan terrible, pero tiene algunas particularidades para tener cuidado. ¿Hay alguna pregunta de ustedes? Hay muchísimas, pero nosotros tenemos 4 minutos y ya estaríamos en tiempo, Julián. Selecciona alguna al azar y las contestamos. Bueno, si queda grabado en Instagram, sí. Como siempre queda grabado en Instagram del Consejo Federal del Notariado Argentino.
Un aporte, se hace un reporte por registro. En mi caso, quien era mi titular renunció al registro. ¿Cómo haría para hacer el reporte? No, es uno por registro. Si ella es la interina a cargo del registro, es quien tiene que informar. No, dice que ese registro ya no existe porque ella actuó como adscripta, después renunció al escribano Entonces, y ella ahora es titular. No. Que no se preocupe, que no se preocupe. Bueno. Cuando hablas de operaciones en dinero efectivo, en el caso de que se haya abonado antes de ahora, en efectivo entran. Ahí habías dicho, lo habías contestado. Las liquidaciones e indemnizaciones, artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿se informa? Si se entrega en efectivo dinero o es un negocio oneroso, sí. Y por ejemplo, y ahora que están, que hay tantos contratos de desvinculación, artículo 241. Sí, también se informa. También, por más que no se los paguen en ese momento, pero va a haber un movimiento de dinero y hay un compromiso. En este nuevo formulario nos lo van a hacer llegar de los colegios de escribanos. No, lo envía la UIF, Julián, ¿no? Ya está en las notificaciones electrónicas ingresando con la clave y el usuario. El usuario sí, eso lo... en la página de la UIF. Ya está y ya lo podemos empezar a llenar. Hasta fines de octubre tenemos que llenarlo. Cuanto antes Comienza mejor. tu charla. Ajá. Comienza tu charla explicando eso. La constancia de que lo llenaron y lo guardan. Bien. Así que tenemos para fin de octubre ya que tenerlo contestado y enviado, porque acá preguntan también. Sí, en realidad vence el 3 de noviembre, pero yo recomendaría que traten de hacerlo hasta el 30 de octubre, no vaya a ser que después que se nos cae internet, que no funcione el formulario, sea. ¿Desde qué monto de escritura se informa? A ver, ahí me llega una pregunta privada, pero la voy a contestar en público. Bueno. Los 241 famoso que vos acabas de mencionar, es una de las más clásicas de lavar dinero de las empresas por acuerdo con los empleados. Entonces, son negocios voluntarios con contenido económico y tenemos que informarlos. Bien. Porque me dice un escribano que no los informó el año pasado. Bueno, que se olvide, el año pasado ya pasó. Claro. Vamos de acá. Sí. Como los escribanos siempre empezamos a pensar todo lo que pasó y todos los casos relacionados. ¿Cuál es el plazo? Bueno, esto ya está. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Ya está. Solo las operaciones informadas oportunamente a la UIF. Esto es más amplio, me parece. Esto es independiente del RCM. Independiente. Se nos preguntan cosas específicas. Algunas pueden estar duplicadas, pero es un requerimiento totalmente independiente. No lo mire con ojos del RCM y las opciones, no. Bien. Y cuando hablamos de escribanos, porque acá hay una pregunta relacionada, cuando hablamos de escribanos titulares, nos referimos a que el titular informa por titular y adscripto en un solo formulario, ¿no es cierto? No hablaría de escribano titular, yo hablaría de información por registro. El que está acá por registro. El registro Bien. Es el que informa lo que autorizó y todos los demás que intervinieron en ese periodo. Bien. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero varias parecidas. A ver cómo estamos en tiempo, 19:08, una más puede ser y nos tenemos que despedir, Julián. Escribano Rodríguez Acuña me manda 2 preguntas que son interesantes. Bueno, pregunta, a ver. ¿los mínimos para informar? Y le contesto que no. Son todas las operaciones sin importar de qué monto se trata. Ninguna aclaración de monto. O sea que entran todas. Y después, si se puede rectificar el formulario. Esta es una pregunta medio peligrosa. ¿Si se puede qué? La respuesta es que el formulario no se puede rectificar. La respuesta es que el formulario no se puede rectificar. Pero lo cierto es que si uno vuelve a ingresar en el link y repite todas las contestaciones, el sistema actualiza con el segundo.
sea, si yo contesté 3 veces, me toma el último. Bien. Entonces, es una forma de rectificación. Lo que pasa es que lo que no sabemos nosotros es cuándo la UIF baja para cada sujeto obligado el formulario. Porque nosotros tenemos hasta el 3 de noviembre, pero supongamos que yo lo contesto el 25 de octubre y entra el funcionario de UIF y baja mi formulario el 26 y dice, ya está, Mantelli contestó. Y me acuerdo de algo y el 1 de noviembre quiero ir a hacerlo, ya quedó el anterior. Entonces, yo le diría que bajen el formulario completo, lo piensen, lo controlen y después lo llenen en una única vez y acuérdense que al terminarlo lo guardan y lo imprimen. Bien. Perfecto. Buscamos en la página de la UIF el actual y ese completamos, no los que nos llegaron, porque acá me consultan si llegaron 2 mails, si contestamos el segundo. No, buscamos el de la página, ¿no? Ahí hay un error de concepto, no es el mail. En el mail lo único que hacen es redirigir el link para abrir el formulario digital, porque es online. Que les cae internet no lo puede llevar. No es como un formulario y después lo envío. Lo tengo que ir contestando y las preguntas son secuenciales. No paso a la 26 sin haber contestado a la 25. Sí, igualmente. Hipotecas. Perdón, Última igualmente puede pregunta. Puede ser que hayan recibido 2 formularios porque hubo una rectificación. Acordate, Julián, que modificaron el que habían mandado primero. No quiero asustarte, Guillermo, pero 3 minutos antes de este vivo, el funcionario de la UIF me mandó la 5ª versión del formulario. Bueno. Cambio 3 minutos antes de este vivo. Bueno, última pregunta. Hipoteca sin mutuo. Hipoteca sin mutuo. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Hipoteca sin mutuo. ¿Se informa? A ver, es muy raro ver una hipoteca sin mutuo. En todo caso, sería en garantía de un mutuo que protocolizamos, porque la hipoteca es un derecho real accesorio y ese principal es el mutuo. Y si yo hago la hipoteca y el mutuo se hizo antes, voy a protocolizar ese mutuo, con lo cual también lo informaría. Se debe referir, ¿sabes a qué? A las hipotecas en garantías de cuentas corrientes, a ese tipo de hipotecas. Sí, yo ahí creo que si además de hacer la hipoteca hago el negocio principal, por ejemplo el contrato de suministro, digamos, informo por el contrato de suministro, no por la hipoteca, porque no es un mutuo. Por lo general no lo hacemos nosotros. Bueno, chicos, un éxito la charla de hoy. Han quedado muchas preguntas, pero ha sido una charla excelente, una enseñanza nos has dado sobre cómo completar el formulario, que te agradecemos enormemente, Julián, y Guillermo también por todas tus explicaciones sobre las gestiones del Consejo Federal. Gracias, Julián, por todo, por todo lo que ponés como asesor del Consejo, y esperamos que esta charla le haya servido al notariado como para poder cumplir con este requerimiento, porque esa era la intención, y hacerla rápidamente, así el notariado recibe y ya a los pocos días puede estar completando el formulario. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y bueno, la idea es que nos sirva a todos, y los escribanos tenemos que unirnos siempre y ayudarnos entre nosotros, así que la idea es esa. Yo no sé ni más ni menos que simplemente tuve la suerte de estar con Guillermo al lado de los funcionarios de la UIF y sé más o menos lo que ellos quieren y lo interpretamos y tratamos de llegar al mejor resultado para el notariado argentino en general. Muchas gracias por la ayuda de siempre, a ambos. Bueno. Y saludos y gracias a todos quienes estuvieron ahí también. Bueno, hasta la próxima, el próximo encuentro. Chao.